ver si va. Tema 12, volvemos otra vez. Punto 3, tema 6, punto 3. Voy por el tema 12, segundo de bachillerato, próximo. Tema 6, punto 3, el desempleo. Venga, estaba Cayetana leyendo el concepto de desempleo. A ver si va el ordenador hoy, porque no vaya tú la mañana que está dando. Ahí, venga, el desempleo. El desempleo o paro es uno de los problemas más graves a las sociedades desarrolladas. En España, este problema es más grave si cabe porque se arrastra desde la década de los 70 y nos sitúa a la cabeza de los países europeos en lo que a este problema se refiere. Vale, fijaros, yo llevo dando esta asignatura, creo que son 7 años. Pues lleva 7 años el mismo párrafo y desgraciadamente en 7 años la situación no ha cambiado. No es que no haya cambiado en 7 años, es que no ha cambiado desde los años 70. ¿Vale? El desempleo es uno de los problemas más graves que tiene la economía de un país, sobre todo de la economía de los países desarrollados, porque dijimos que la mayoría de la gente son trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Trabajan para otros, ¿de acuerdo? Claro, la mayoría de los ingresos de la gente vienen por su trabajo, ¿verdad? Habrá gente que tenga activos financieros o activos inmobiliarios que le generen una renta o que tengan muchos ahorros y no le hagan falta trabajar, pero eso son lo menos. La mayoría de la gente o la mayoría de las familias necesitan 1 o 2 trabajos para mantenerse, ¿vale? Entonces es un problemón el que la gente no tenga ingresos, porque además estamos en un sistema que se basa en el mercado y tú te comunicas con el mercado si tienes dinero, ¿verdad? Si no tienes dinero no te puedes comunicar con el mercado. ¿Por qué esto es un problema desde los años 70? ¿Alguien me podría decir qué ocurre en los 70, que ya lo hemos estudiado, en España? Una crisis. Una crisis, no, pero dime esto, creo yo. No. Años 70. Crisis del petróleo. ¿El qué? No es un problema político, es económico. Bueno, se produce la crisis del petróleo y eso lleva a un proceso de... ¿Había escuchado lo de deslocalización industrial? Sí. ¿Vale? Hay un proceso de deslocalización industrial. Lo que nos ha ocurrido a nosotros a partir de los 70, ¿vale? Es lo que le ocurrió antes a otros países con nosotros. Es decir, los alemanes, franceses, etcétera, empezaron a poner fábricas en España. Pues en España se fabricaban muchas cosas, ¿vale? Por el tema de la globalización, las fábricas se fueron yendo sobre todo a Asia, ¿vale? Y eso evidentemente a nosotros nos ha afectado, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es que cuando nos dan la tasa de paro, ¿vale? Dentro del paro existen muchos tipos de paro. Y es lo que vamos a ir viendo. Tipos de desempleo. El primer tipo de desempleo se le llama desempleo cíclico o coyuntural. Me tenéis que definir. Esta pregunta es importante, ¿eh? Me tenéis que definir cómo se llama el desempleo y en qué consiste y darme algún tipo de solución. ¿Vale? Venga. Este desempleo, Joaquín, ¿Cómo? este desempleo... Supresión de fase de expansión y recesión. Vale, a ver, es el desempleo que se da cuando hay fases de expansión económica y de recesión económica. Es decir, cuando hay una fase de recesión, el paro sube. Por eso una flechita aquí, ¿vale? El paro sube. Cuando hay una fase de expansión económica, el paro disminuye. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este desempleo coyuntural sería el que se ha dado ahora con la crisis del COVID, por ejemplo. Hay una parte del desempleo que es muy coyuntural. Hemos tenido la crisis del COVID en tiendas, en bares, que son sectores a los que más les ha afectado, ¿verdad? Han tenido que echar a la gente a la calle, ¿sí? En cuanto la situación se empieza a restablecer, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un mecanismo encima que se llama ERTE, ¿vale? Que hace que los mismos que se fueron al ERTE los recupero, ¿vale? Es algo coyuntural. Coyuntural es temporal, ¿vale? Entonces un desempleo que, bueno, se puede asumir,
¿vale? Se asume que cuando hay una recesión va a haber gente que se vaya al paro. Y cuando crezca, pues una parte de esa gente grande se va a recuperar. ¿Vale? Política, pues tratar de suavizar los ciclos económicos. Lo que se ha hecho con los ERTE, ¿verdad? Echar a la gente a la calle un tiempo, los mantengo ahí como congelados, para que en cuanto pase la crisis, quizá y ganar tiempo, la situación económica mejore y se recupere la cosa y se vuelvan a contratar. ¿Vale? Venga. Existe otro tipo de desempleo que se llama estacional. Este igual le suena bien. Lo de la cuestión que sería la medida. La medida, suavizar las crisis. El estacional, sí. Espérate, lo voy a explicar. Venga, el estacional se da en actividades que solo requieren mano de obra en una época determinada del año. ¿El qué? Vale, la hostelería es muy estacional. ¿Vale? Por ejemplo, si trabajo en un hotel, los hoteles pues tienen ahora unos periodos que suelen ser enero y febrero, que incluso cierran. ¿Vale? Y ya a partir de marzo, abril y esto empiezan a abrir y otra vez empiezan a contratar gente. ¿Vale? El que tiene un restaurante igual, son segmentos muy estacionales. Como ha dicho él, los socorristas, los trabajadores de la sierra, ¿vale? Los de parques acuáticos, ¿vale? Son empleos muy estacionales. Es decir, hay picos del año donde se demanda ese tipo de trabajo y otros picos del año donde no hay ninguna demanda de ese tipo de trabajo. ¿Vale? Entonces, política. Dime, Lisa. En las estacionales cuando en la época en la que estás trabajando es como lo encuentran como paro. Claro. Si tú estás trabajando de socorrista en verano, tú estás trabajando esos meses, en cuanto termina el verano te echan, te vas al paro. Entonces si tú tienes una empresa que solo abre en verano. Bueno, eso ya el empresario verá si le echa la vuelta tener la empresa. Bueno, hay empresas que trabajan 6 meses y viven de esos 6 meses. ¿Vale? La heladería, por ejemplo, Media Ibiza trabaja 6 meses y vive de los otros 6 meses de lo que han ganado. ¿Vale? Este tipo de paro ya podréis ver que se da mucho en España. ¿Vale? El paro estacional. Claro, esto es un problema para el que trabaja en esos sectores, porque trabaja durante unos meses, pero durante otros meses está en el paro. Es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué política hay que hacer ahí para intentar eliminar este paro estacional? Te dice ahí, diversificar la estructura productiva y no depender excesivamente de actividades estacionales. ¿Vale? Esto, por ejemplo, se está haciendo muy bien en Málaga. ¿Vale? ¿Cómo intenta romper en Málaga la estacionalidad? ¿Alguien me podría poner un ejemplo? Fijaros, nuestro turismo tradicional, ¿de qué ha sido siempre? Turismo de sol y playa, ¿verdad? Y vamos a intentar desestacionalizar el turismo de sol y el empleo que dependa únicamente del turismo de sol y playa. ¿Qué cosas hay en Málaga que rompen la estacionalidad y no dependemos únicamente del verano? Por ejemplo, otra cosa. La catedral. La catedral ya estaba. La mancha esta de patinaje. La Semana Santa, venga, otra cosa. La pista de patinaje que ponen ahí. Los museos. Acá los museos no hace falta que haga gala para venir a los museos. El parque tecnológico, a que podemos trabajar, bueno, el parque tecnológico tiene 30 años, 35 por ahí tiene. ¿Vale? Eso es desestacionalizar una economía, es eso. Que tu economía, si depende de trabajos temporales, por ejemplo, la estación de cruceros del puerto, los cruceros empiezan a venir a partir de septiembre. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros sabemos que bueno seguro tenemos abril, mayo, junio, julio y agosto. Y casi septiembre, casi entero, 6 meses buenos. Pero claro, a partir de esos 6 meses no podemos vivir de sol y playa. Septiembre vienen los cruceros. La época más fuerte de cruceros, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre enganchamos ya con Navidad. Tenemos los museos abiertos, que los museos son un incentivo, y el turismo cultural es un incentivo para hacerlo durante los meses de otoño e invierno, ¿verdad? Las ciudades con turismo gastronómico.
Todo ese tipo de medidas, y bueno, no depender únicamente del turismo, todo ese tipo de medidas lo que tratan es de romper la estacionalidad en la economía de una región. ¿Vale? Vale. Este es el más malo de todos, el estructural. Vale. Paula. Desajuste entre la oferta del trabajo de los empresarios y las demandas de empleo de los trabajadores. Tiene su origen en la inadecuación técnica de los trabajadores a las vacantes o en el exceso de solicitantes. El más preocupante, pues tiende a perdurar el 18%. Bueno, al 18% se no le hagáis caso ahora mismo, ¿vale? El estructural es el que se da cuando la cualificación de los trabajadores que quieren buscar un puesto de trabajo no tiene demanda. ¿Vale? Este es el que se dio, por ejemplo, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Había muchísima gente en España que solo tenía cualificación para trabajar en la obra. Albañiles, escayolistas, encofradores, que de repente viene una crisis que está muy relacionada con un determinado sector, con lo cual su cualificación ya no se demanda. Si encima te pilla con una edad ya de 50 para arriba, ¿vale? Estás abocado al paro estructural. Si te pilla con menos edad, también. Solución a este tipo de paro: incentivar el establecimiento de actividades productivas que se adapten a las nuevas tecnologías, formación y reconversión de los trabajadores. Es decir, esos trabajadores o se mentalizan que se tienen que formar y aprender otra cosa, o el país o la región en el que le hayan ocurrido esto se mentaliza y se dan cuenta que tienen que cambiar la estructura productiva. Es decir, no podemos depender solamente de la construcción, ¿vale? Si no hay una modernización, esa gente se va a quedar siempre en paro, por eso se le llama estructural. ¿Vale? Se ha estimado que el paro estructural en España es bastante alto, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿vale? Hay un remanente ahí de gente, se dice que en torno al 1.000.000 de personas, ¿vale? Si hay un 13% de paro, pues igual un 4 o un 5% de ese paro es paro estructural. Esos son gente que llevan en paro muchísimo tiempo, porque su cualificación no la demanda ya nadie. ¿Vale? Vale, lo de la política, ¿dónde está en el libro? Al lado viene, ¿no? Que tiene comillas Medidas. ¿Vale? Bueno. Siguiente tipo de paro. Paro friccional. ¿Vale? Venga, el paro friccional. Juan. Desempleo voluntario y personas que pudieron trabajar. Un poquito más alto, Juan. Se Desempleo pronuncia bien. voluntario y personas que pudieron trabajar deciden tomarse un tiempo para realizar otras actividades. Es el tipo de paro que se da en países con pleno empleo. Muy bien. ¿Vale? Fijaros, paro friccional. El paro friccional es el paro que se da bien porque hay gente que está cambiando de un puesto de trabajo a otro, y en ese intervalo de que me cambio de un puesto de trabajo a otro entro en paro, ¿vale? O porque sencillamente estoy en paro porque y aunque me estén llegando ofertas, las rechazo porque estoy esperando un puesto de trabajo que me guste. Evidentemente ese es un paro que se da en países donde hay mucho trabajo, ¿vale? Os lo he preguntado varias veces. ¿Hay algún país que tenga tasa de paro cero? No. Nada, ninguno. Esto está relacionado con la FPP. ¿Os acordáis que era la FPP? Frontera de posibilidad. La frontera de posibilidad de producción. ¿Y el concepto de FPP cuál era?
que cuando un país utilizaba todos sus recursos al 100%, estaba en la FPP, ¿verdad? Y decíamos, nunca nadie llega a su potencial, ¿a que sí? Porque nunca nadie tiene todos los recursos trabajando al 100%. Es que nunca nadie consigue tener un 0% de paro, y los trabajadores son recursos productivos. ¿Vale? Se estima que con un paro en torno al 4% ya es pleno empleo. ¿Vale? Porque ese 4% es paro friccional. ¿Vale? Es decir, República Checa, Alemania, Estados Unidos, todos esos tienen paro friccional. Todo eso tienen pleno empleo. ¿Vale? Venga, a ver, nosotros que tenemos un, creo que el otro día dijeron 13,4, puede ser. Me suena a mí que era 13,4%, ¿vale? Tenemos paro cíclico actualmente. A ver, que estamos en una época de expansión o de recesión. ¿Eh? ¿De recesión? ¿Cómo se mide si estamos en una época de expansión o de recesión? ¿Qué tenemos que mirar? Que estamos saliendo. Pues esto todavía no lo hemos visto. El PIB. Lo que mide la producción de un país, lo que mide si una economía está creciendo o no es el PIB. ¿Vale? ¿El PIB está creciendo o está decreciendo? ¿Qué? Estamos creciendo. ¿Vale? ¿Cuánto? Un 5%. ¿Vale? Está creciendo un 5%. Con lo cual, estamos en una época de expansión. ¿Se está creando empleo? Se está creando empleo. ¿Vale? Pero hay un pequeño ahí todavía paro cíclico, que es los que están en los ERTES. Todavía hay gente que está en los ERTES, que eso no está metido dentro de este porcentaje. ¿Vale? Porque el ERTE no te cuenta como parado. Pero eso sería el paro cíclico que hay en esta crisis, porque se ha utilizado ese mecanismo. ¿Vale? En cuanto esto se recupere, levanten las restricciones y todos seamos otra vez libres, ¿vale? Esa gente probablemente a que se van a incorporar a sus trabajos. Sí, es bastante probable. Pues eso sería cíclico, es algo coyuntural. ¿Vale? Estacional. En este 13% hay paro estacional y hay empleo estacional. Porque claro, este es el dato del último trimestre. ¿Y esto coincide con qué? Con la Navidad. ¿Verdad? Normal, es bajo y se han generado muchos puestos de trabajo ahí por la Navidad. ¿Vale? Hay mucho empleo estacional ahí. Probablemente si el dato lo sacaran ahora a finales de enero o a finales de febrero, es probable, no lo sé, pero a lo mejor subiré un poquito por la gente esta que se va otra vez al paro en Navidad. Eso sería estacional, ¿vale? ¿El qué? Efectivamente, probablemente en Semana Santa vuelva a bajar y en verano todavía el dato lo normal es que sea mucho mejor. ¿Vale? Estructural. ¿Hay paro estructural ahí? Os lo acabo de decir. Se cree que casi, esos son unos 3.100.000 parados. ¿Vale? Pues de esos 3.100.000 parados se cree que casi 1 millón es estructural. Hay casi 1 millón de personas, creo que eran 1 millón de familias que no tenían ningún trabajo. 1 millón de familias son más de 1 millón de personas, ¿eh? Bueno, y friccionales ahí, ¿qué pensáis? Hombre, en algún sector puede haber paro friccional que esté dentro de ese 13%. Algo de paro friccional también tiene que haber en algún sector, ¿vale? A lo mejor en el sector de la informática, en el sector sanitario, que ahora mismo está muy demandado, en el sector de la educación, también con el tema este del COVID está afectando y está viendo. El otro día vi una noticia que no había profesores de matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Pues claro, ahí puede haber un paro friccional también, ¿vale? ¿Entendemos cómo va? Dime. El de la obra, que te he dicho de cuando estalló la crisis del 2008. ¿Vale? Es paro, vamos, eso es clarísimo, es estructural.
El de una persona que tenga ya 50 años y no tenga ningún tipo de cualificación, puede ser también estructural. Venga. Bueno, siempre que me digáis tipo de paro, explicación y política para solucionarlo, ¿vale? Que entonces, por ejemplo, alguien que ha terminado la carrera y está buscando, claro, ahí tendría paro porque no. Sí, se está en paro, pero no tiene por qué estar metido dentro de... a lo mejor es coyuntural, ¿vale? Porque acabo de terminar la carrera, que estoy en una fase de expansión o de recesión. Si estoy en una fase de recesión lo voy a tener más difícil, estoy en paro. Cuando venga la fase de expansión probablemente encuentre empleo, pero todavía no está como no clasificable, pero está en paro. Pero en paro ya tienes para trabajar. ¿El qué? Para tener el paro, tienes que saber empezar a trabajar. No, es que eso estamos viendo cómo se clasifica el desempleo, no como qué tienes que cumplir para cubrir una prestación por desempleo. ¿Vale? O sea, si tú quieres, ahora mismo te puedes ir a una oficina de demandantes de empleo y apuntarte. Estás demandando un puesto de trabajo porque quieres trabajar, pero no tienes derecho a ninguna prestación por desempleo. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Estamos hablando de población que está apuntado como demandante de empleo, tenga o no tenga derecho a prestaciones. Venga. Entonces la solución del friccional. ¿Qué? La solución del friccional. La solución del... No sé qué, el friccional es bueno. No tiene solución. Claro, significa que estás en paro porque quieres estarlo. Es bueno. ¿Vale? Venga, vamos aquí. Causas del desempleo. Bien, para terminar con el desempleo, como con los impuestos, como con muchas políticas y como con muchas cosas de la vida, hay como dos grandes puntos de vista. Que yo creo que vais a saber relacionármelo. Bueno, no lo sé, tengo mis dudas. Ahora lo pregunto. Pero me deberíais de empezar ya a relacionar una ideología a lo mejor con un tipo de política. ¿Vale? Aunque yo creo que la gente más inteligente lo que hace es que me lo mezcla todo, porque la verdad absoluta creo yo que no la tiene nadie. Venga, vamos a ver. Vamos a leer dos puntos de vista, que son neoclásica y keynesiana. Y ahora ya vosotros lo leéis, yo os lo explico y vosotros quedáis con la que más os guste. Como siempre. ¿Vale? Porque esto, razón, no tiene por qué tener nadie, ni puede decir, pues si en este país se está haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros igual? Porque no somos iguales. Así de sencillo. Venga, Itana, lee. Neoclásica. ¿Lo podré leer bien? Sí, sí. Neoclásica. De ficción. El paro desaparecía si funcionara libremente la ley de oferta y la demanda. Ante un exceso de oferta de mano de obra, los salarios bajarían y las empresas contratarían a los trabajadores sobrantes. Pero el mercado laboral no fluctúa libremente, sino que está interviniendo por razones de interés público. Por un lado, los gobiernos establecen un salario mínimo interprofesional, SMI, para evitar los abusos de los empresarios, y por otro, los sindicatos fijan salarios mínimos según el tipo de profesión, mediante los convenios colectivos. Además, la existencia de costes de despido actuaría como una barrera para reemplazar a los trabajadores menos productivos. Quiero poner recomendaciones y poner flexibilización laboral, es decir, eliminar las trabas y costes para contratar y despedir, y el sector público debe intervenir lo menos posible. Vale, entonces, ¿alguien me sabría decir para los neoclásicos o también llamados liberales cómo habría que terminar con el paro, con el desempleo? Pensarlo y me levantáis la mano según lo que pone ahí. Teresa. Sí, que el sector público interviniese y que todo funcionara según el mercado de libre oferta. Vale, ¿veis? Y de hecho lo que está haciendo es, aquí te dice, para los neoclásicos, ¿vale? El paro desaparecería si se deja actuar libremente a la oferta y a la demanda. Y te dice, pero no desaparece porque el sector público interviene, por ejemplo, estableciendo un salario mínimo,
Porque los sindicatos intervienen, por ejemplo, estableciendo salarios en los convenios colectivos. ¿Sabéis lo que son los convenios colectivos? Los trabajadores por sectores, ¿vale? Cada uno negocia su convenio colectivo con la patronal de su sector, ¿vale? Y ahí pues cada uno pone sus condiciones. Las condiciones no pueden ser contrarias ni al estatuto. El mínimo siempre es el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Y si hay un salario mínimo, pues tú no puedes negociar en el convenio colectivo un salario por debajo del mínimo. Si no hay acuerdo, te baja el salario mínimo, ¿vale? ¿Sí? Y te dice también, además, el tema de tener que despedir es una barrera de entrada, porque impide al empresario poder contratar al que sea el más productivo, despidiendo a uno que sea menos productivo. Esto es lo que dicen los neoclásicos. Yo ahí ni me meto ni salgo. ¿Lo entendemos? Según los neoclásicos liberales, se termina con el paro si se deja libertad de oferta y demanda. ¿Vale? Medidas para terminar con el paro. Te dice ahí, flexibilidad laboral. Cuando se habla de flexibilidad laboral es eliminar normas. Eliminar costes, es decir, que el empresario pueda poder decir, oye, que tú vas a trabajar, te voy a contratar 3 horas y después no vengas. ¿Vale? Y que el sector público no intervenga tanto. ¿Vale? Keynesianos. ¿Qué? Está en el libro. ¿El que has dicho? Venga. La keynesiana. El problema está en que las sociedades no demandan los suficientes bienes y servicios como para emplear a todos los trabajadores disponibles. El sector público debe intervenir en la economía para crear empleo. Vale. Según los keynesianos, ¿vale? Dice que el sector público tiene que intervenir, ¿vale? Para eliminar el desempleo. Porque el sistema no es capaz por sí mismo de demandar los suficientes trabajadores como para crear puestos de trabajo, con lo cual los tiene que crear el sector público, ¿vale? Evidentemente los tiene que crear el sector público a través de impuestos, con lo cual al final uno niega al otro. O sea, porque si yo necesito crear puestos de trabajo, yo necesito recaudar. Si necesito recaudar, tengo que poner impuestos. Si tengo que poner impuestos, estoy interviniendo, ¿vale? Estoy poniendo trabas, digamos, según la otra ideología, ¿vale? ¿Con cuál os quedáis? Pues eso es decisión buena, ¿vale? Os lo pensáis, como yo digo. Bueno, evolución desde los años 70 del paro en España. Ahí tenéis la gráfica, ¿vale? ¿Esto? La tabla que hemos estado leyendo y tú no has atendido, sí. Esto de aquí, no, pero tenéis que saber un poco. Vamos a ir comentando a ver, como siempre, mirar y pensar si hay alguna relación entre la variación que se produce en el paro y el PIB o las crisis. ¿Se ve en esa gráfica las crisis? ¿Eh? Están señaladas, ¿verdad? Fijaros, años 70. Hemos dicho ahí reconversión industrial, ¿verdad? Fijaros, ahí empiezan los problemas de España. Porque en los años 70, 3,7% de paro. Claro, ahí también ¿qué pasaba? ¿Alguien me puede decir? Que la gente era autosuficiente y trabajaba mucho en campo. Que había mucho de localización. Bueno, ¿qué? Que había mucho de localización. No,
7% de paro, ¿eh? O sea, apenas es que estaba todo el mundo trabajando. En los años 70, España en los años 70. Habéis tenido que estudiar en historia. ¿Qué? Todo se producía en España. Bueno, había muchas fábricas en esa época, ¿eh? A ver, estoy a esto de Charo, ¿eh? A ver quién se lleva el premio. A quien sea, porque ya el run run igual hasta soy injusto. Ya no aviso, ¿eh? Años 70 en España. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Cambio demográfico. ¿Qué significa? Cambio de mentalidad. Incorporación de la mujer al trabajo, ¿verdad? ¿La incorporación de la mujer al trabajo va a hacer que suba el paro? Sí. ¿Cómo que no? Esto es lo que vamos. Por eso quiero que tenéis que. Ahora vamos a estudiar los tipos de población. Claro, antes, en los años 70, nada más que trabajaba el hombre. ¿Vale? Conforme las mujeres, las amas de casa, no cuentan para las estadísticas de empleo. Igual que vosotros no contáis para las estadísticas de empleo. ¿Vale? Para las estadísticas de empleo, cuenta el que quiere trabajar. Si tú no quieres trabajar, no cuentas. Entonces, si hay un cambio de mentalidad y la mujer se incorpora al mercado laboral, evidentemente la mitad de la población se incorpora al mercado laboral, con lo cual es lógico que el paro suba. ¿Verdad? Además, durante esa época, había escuchado a la gente que se iba a trabajar a Alemania, a Bélgica, a Francia, había mucha emigración. Y eso hace que también, otra vez, la población activa de España era pequeña. Entonces, el empleo que se creaba en España absorbía la población activa que había en España. Pero claro, la población activa que había en España estaba muy disminuida, tanto porque no había demanda laboral por parte de las mujeres, como una parte de la demanda laboral de los hombres se iban a trabajar al extranjero. ¿Vale? Eso explica también esa tasa de paro tan pequeña. ¿Vale? Ya conforme empieza a llegar la democracia, ¿verdad? Nos metemos en organismos internacionales, también llegan las crisis, ¿vale? Fijaros, tasa de paro del 21,5. Se dispara la tasa de paro, ¿verdad? Aquí baja. ¿Aquí qué es lo que ocurre para que baje? Aquí. ¿Qué es lo que ocurre en España durante estos años? 87, 88, 89, 90, 91 y que después sube. No fijéis aquí, pensad vosotros qué es lo que ocurre ahí. ¿Eh? ¿Sí? Pero esto es España. Dejaros de evolución de las tasas de paro en España. Nos metemos en la Unión Europea y nos dan la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos, incremento de obra pública brutal, ¿vale? Y eso genera muchos puestos de trabajo. Y cuando termina la Expo, ¿en qué época es? Y los Juegos Olímpicos. Fijaros qué ocurre con eso. ¿Eh? Se va al 24,5. ¿Qué ocurre después? Porque ese trabajo, ese empleo que vale ahora era estacional, ¿no? Porque fue por lo de AE. Efectivamente. ¿Vale? ¿Y qué ocurre aquí? Fijaros hasta dónde llega, 24,5, ¿eh? Años 90. Hay una crisis en los 90, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué ocurre en el 2000? 99-2000. El euro. ¿Vale? Aquí tenemos que entrar en el euro, España se pone las pilas, hay un montón de economía sumergida, con uno de los grandes problemas que tenemos, que sale, porque claro, yo no puedo tener el dinerito en pesetas si me van a cambiar la moneda, me lo tengo que gastar, ¿verdad? Tengo que cambiar el dinerito por cositas, con lo cual, fijaros, y aquí ¿qué es lo que hay? Esta es la época de la burbuja inmobiliaria. Fijaros, llega el paro hasta el 7,9, lo mínimo que hemos tenido, ¿vale? En los últimos 30 años prácticamente, 40. 7,9. Estalla la burbuja inmobiliaria, 27,2. ¿Vale? Fijaros que la crisis estas son dos crisis, porque la crisis estalla en 2008, finales del 2008. Claro, la crisis estalla y automáticamente la gente no se va al paro.
si os fijáis, ¿verdad? Estalla la crisis y a los años genera paro. ¿Vale? Claro, porque mira, crecimiento. Y son como dos crisis a la vez esas, porque hay una crisis por el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Y en el 2012-2013 la crisis de deuda, que es donde le hacen el corralito a Grecia. ¿Vale? Fijaros que muchas de las crisis estas, crisis del petróleo, no son originadas por el país, es como consecuencia de una economía global. ¿Vale? En 2012-2013, aquí otra vez está ya la crisis de deuda, fijaros, llegamos al 27,2 y a partir del 2013-2014 va mejorando la cosa, ¿verdad? La gráfica, si siguiera la gráfica hasta la crisis del COVID, no va a aparecer. Esta gráfica, si os fijáis, sí se va a relacionar muy bien con la del PIB, ¿a que sí? Cuando el PIB baja, ¿qué le ocurre a esto? Esto sube, ¿no? Cuando el PIB baja, el paro sube. Cuando el PIB baja, el paro sube. ¿Vale? Se van a mover de manera contraria. Si yo superpusiera aquí el PIB con el paro, cuando el paro sube, el PIB se encaería en esos años. ¿Qué va a ocurrir cuando aparezca la gráfica del COVID? Si el paro sube, ¿cómo va a bajar? Si el paro, es lo que yo he dicho, ¿no? Si el PIB baja, si no hay crecimiento, el paro sube. Hay más paro. Si el PIB sube, el paro baja, porque la gente empieza a trabajar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la crisis del COVID? Que los ERTEs, que han hecho como un mecanismo de colchón, los ERTEs no son paros. ¿Vale? Con lo cual se va a ver una caída brutal del PIB, pero no se va a corresponder con una subida brutal del paro. ¿Vale? Si no hubieran estado los ERTEs, el paro se habría ido probablemente por encima por encima del 30%. ¿Vale? Pero fijaros que ahora mismo estamos en el 13,4, así que estamos casi en uno de los mejores puntos de toda esta serie histórica. ¿Vale? ¿Sí? La economía, ¿cómo es? Se ve ahí clarísimamente. ¿Cómo es la economía? ¿Cíclica? No se ve, que se ve clarísimamente los ciclos, ¿no? Problema que ha tenido la generación que está ahora mismo demandando empleo, porque le han pillado dos crisis muy gordas, muy cerca. ¿Vale? Ese es el gran problema que ha tenido esta generación que ahora mismo está buscando puestos de trabajo. Probablemente vosotros, pues bueno, no sabemos qué es lo que os vais a encontrar. Lo que sí sabemos seguro es que vaya a tener crisis y que vaya a tener épocas de crecimiento, porque siempre es de esa forma, ¿vale? Con lo cual, ni hay que desesperarse cuando empiece esto a aumentar el paro, ni hay que... O sea, es que va a haber otra crisis, seguro. ¿Cuándo? Pues ya veremos. Dime. Que la crisis será más grande la del 27,2 creo que era, ¿no? Porque ponía una crisis... No, porque no están metidos los ERTEs. Tío María. Inés. Venga. Entonces, ¿el ERTE no es un tipo de desempleo? El ERTE no cuenta como desempleo. Pero sí que es cíclico, ¿no? ¿Qué? Sí que sería algo cíclico. Si no hubieran existido los ERTEs, eso habría sido paro cíclico probablemente, coyuntural. O sea, que el ERTE no es... Claro. Y si no hubieran existido los ERTES, Claro, sí, sí, sí. y le habría costado muchísimo más dinero al Estado mantener a esa gente, que es lo que le ha costado. Claro, porque tendrían que pagar el paro. Claro, les ha pagado una parte del salario, creo que es el 70%, pero las empresas siguen pagando las cotizaciones de esos trabajadores. ¿Vale? Con lo cual ha sido un mecanismo bastante potente para la economía y para las arcas del Estado también. Y además te está garantizando que después te recolocan la empresa cuando esto pase. Ha sido una buena idea, digamos. ¿Dudas?
Próximo día vamos a ver las estadísticas, la población la vamos a clasificar y vamos a saber de dónde salen los porcentajes esos del 13% y esto qué tipo de población coge.